Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva entrega de resultados del Índice de Percepción Empresarial. En nombre de la Cámara de la Producción y el Comercio, CPC Biobío, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y de la consultora EY Chile, les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludamos también a quienes hoy nos acompañan. Al señor Sergio Yacaman, gobernador regional de la región del Biobío. Bienvenido, gracias por acompañarnos. También a Javier Sepúlveda, Seremi de Economía. Sandra Quintana, Seremi del Trabajo. Muchas gracias también. Bienvenidas a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor Nelson Donoso, vicepresidente de CPC Biobío. Ricardo Fuentes, director de Ingeniería Comercial y Posgrados de la Universidad Andrés Bello de Concepción. Mauricio Pérez, socio adjunto de consultora EY, señor Ronald Ruff, gerente general de CPC Biobío, Juan Garcés, jefe de la unidad técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, también a todos los directores de CPC Biobío, a los gerentes y ejecutivos que esta mañana nos acompañan de las distintas empresas de la región, también a todos nuestros invitados especiales, especialmente al señor Pablo Correa, destacado economista que esta mañana nos acompaña, invitados especiales y a todos quienes están con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a la entrega de los resultados del Índice de Percepción Empresarial Hiper Biobío, un indicador que en estos 14 años se ha posicionado como una de las mediciones más importantes de la zona, ya que sus resultados están en sintonía con las proyecciones de indicadores nacionales y la mirada del empresariado regional. Para dar inicio a este encuentro, invitamos al señor gobernador regional de la región del Biobío, Sergio Yacaman, para que nos entregue el saludo inicial. Con un aplauso lo recibimos, por supuesto. Lo mejor es el aplauso al principio, que te aplauden, no saben lo que hay que decir, y te aplauden. Así que muchas gracias por ese aplauso espontáneo y tan alegre, ¿no? Yo lo primero me quisiera referir, antes de entrar en materia, Estefanía, a las mujeres que están presentes. Ayer se socializó una noticia asociada al término de la unidad de género, lo que es mentira, ¿eh? Lo que pasó, nosotros lo que hicimos en consecuencia con uno de los principios que tiene que regir la administración pública de eficiencia, eficacia y coordinación, decidimos fusionar algunas unidades. Eso es lo que pasó, ¿eh? Y evitar la duplicidad también de servicios dentro del gobierno regional, ¿eh? Entonces, en respeto a las damas presentes, además que entiendo que la Cámara trabajó con la unidad de género, me interesa despejar esa duda partiendo, para que no después me digan, no, que el gobernador aquí viene a puro vender la pesca. Siempre hay que hacerse cargo de las cosas. A mí me encanta hacerme cargo de las cosas, porque son decisiones que tomo consciente, no pasan porque sí, ¿eh? Las tomamos conscientes y responsablemente, pensando en el bien de la región. Respecto a la invitación, agradecerla. Hiper tiene una trampa el nombre, ¿eh? Es un prefijo que a uno lo predispone, ¿cierto?, a algo más grande, ¿no? Como hiper, ¿eh? Hipermercado es un gran supermercado, ¿eh? No quiero hacerle propaganda a nadie, pero uno lo invitan al hiper y se imagina, oh, el hiper. Y la verdad es que es muy importante este índice de percepción que presenta la Cámara junto a la Universidad Andrés Bello, porque nos muestra cómo estamos mirando la región. La percepción es algo sumamente subjetivo que se construye, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda que quienes estamos acá, y probablemente toda la ciudadanía, quiere que estemos mejor. Y para estar mejor no solamente depende si tenemos o no tenemos recursos, si hay o no oportunidades, pero también yo creo que hay un elemento muy relevante que tiene que ver con el espíritu, ¿eh? Y yo quiero tocar particularmente esa fibra en ustedes. Ustedes primero tienen que sentir orgullo de ser parte de la capital de la región. Lo dijo el presidente de la República, no lo dije yo. O sea, lo he dicho yo antes y se lo dije también, pero el presidente lo dijo. Somos la capital de las regiones por nuestra historia, ¿no? El 1 de enero se realizó en el Centro Concepción, en la plaza, una fiesta de la chilenidad. Probablemente ustedes eran todos muy jóvenes, pero esa fiesta se genera para conmemorar que en ese lugar histórico se firmó el Acta de Independencia. Acta de Independencia que se logra en gran medida por el trabajo de gente de nuestra región hace harto tiempo atrás, más de 215 años. Entonces, lo primero, tocar el espíritu respecto a qué somos en la región del Biobío. Y la pregunta que hay que hacerse es dónde y qué queremos ser, ¿eh? Que es una pregunta que nos hace el Congreso del Futuro, que va a estar este fin de semana en Concepción. ¿Qué humanidad queremos ser? ¿Qué región queremos ser?
Y yo quisiera decirles que en mi caso voy a trabajar junto a mi equipo, que yo le sugiero, le pido en realidad, esa es la palabra más adecuada, don Ronald, que nos invite a una reunión para presentarle quiénes son los jefes de división del gobierno regional. Con mi equipo trabajaremos intensamente para que esta región vuelva al sitial que se merece. Queremos afectar vuestra percepción logrando trabajar juntos. Mundo público, mundo privado, hacernos cargo de nuestra región del Biobío. La región del Biobío, si no pasan cosas en la región del Biobío, no es responsabilidad del aire ni de algún malo que anda por ahí, es responsabilidad nuestra. Todos los que estamos acá somos líderes en nuestros temas de competencia y para que las cosas ocurran tenemos que ponernos de acuerdo. Por nuestra parte, el trabajo no va a ser solo una declaración de intenciones, vamos a, por ejemplo, ahora yo en paralelo a esto, de hecho en algún momento me tengo que parar, voy a participar de la Comisión de Pesca del Senado para conversar con el Senado respecto a la posición de la región sobre la ley de fraccionamiento. Pero además, nosotros vamos a trabajar intensamente en disminuir los tiempos de evaluación ambiental de los proyectos. Hace pocos días vino el presidente de la República y visitamos el puente industrial, que probablemente ha sido una de las obras en Chile cuyo proceso de evaluación ambiental fue el más lento de la historia. Entonces, en consecuencia con eso, queremos fortalecer la capacidad del gobierno regional para gestionar que la evaluación ambiental se haga en tiempos menores. Y en eso estamos en absoluta coordinación con el ministro de Economía y con su ministro de Economía regional y con su jefe nacional, con quienes ya conversamos sobre cómo hacer ese trabajo. Entonces, pega tenemos, pero tenemos todos. El éxito o no de la región no solo depende del gobernador, sino también depende mucho de ustedes. Así que yo les quiero pedir en esta primera semana, yo asumí hace una semana, yo estoy más convencido que nunca que para el éxito, para que la región tenga éxito, depende de todos nosotros. Eso es. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al gobernador por sus palabras y comentarles que desde hace 14 años, como les mencionaba anteriormente, la CPC Biobío junto a EY Chile y la Universidad Andrés Bello construyen el índice de percepción empresarial regional, más conocido como Hiper Biobío, encuesta que se realiza de forma semestral a todos los socios de CPC Biobío, líderes de opinión de la región del Biobío y también a contactos de EY Chile. A través de esta encuesta de opinión se grafican las expectativas de las empresas de la zona en relación al crecimiento, al empleo, a la inversión y también al impacto de ciertos temas coyunturales. Y bueno, para conocer entonces los resultados de este indicador, vamos a invitar al vicepresidente de CPC Biobío, Nelson Donoso, quien nos entregará los resultados y el detalle de la versión número 27 del Hiper Biobío. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo me voy a sumar a los vocativos, pero te voy a saludar a ti, Sergio, en especial, porque creemos que para todos nosotros es tremendamente importante tenerte hoy día en esta discusión, en este diálogo que vamos a tener acerca de este indicador que hace tantos años que venimos construyendo con la Universidad Andrés Bello y con EY. Contarles que este indicador, para que puedan entender algunas conclusiones, yo voy a ir haciendo algunas precisiones a la medida que lo vayamos conversando. Primero lo contestaron 104 empresas, y eso de un universo de socios que tiene más o menos el CPC de 140. 104 es bastante representativo respecto al universo de la región en términos de las empresas. Es importante decir que esas respuestas son democráticas, o sea, aquí tenemos una distribución, como van a poder ver más abajo, en que 71 son empresas grandes, si uno ve en porcentaje y lo aplica sobre el 104, 30 son empresas pymes y 3 son microempresas. Pero cuando evaluamos este indicador, cada uno pesa lo mismo. Entonces, en algunos minutos, cuando hablemos del empleo, cuando hablemos de la inversión, vamos a tener que ir haciendo algunas clarificaciones o excepciones. Lo primero que hablamos es que estamos pensando respecto de la inversión. Ojo que cuando se hace esta consulta, a los encuestados se les pregunta cómo ellos visualizan el año 2025. Sobre ese escenario nos estamos posicionando. Básicamente, cuando ellos miran la región del Biobío, la mayoría de nuestros empresarios dicen que la inversión se mantendrá. Eso más o menos se mantiene en línea con lo que habíamos visto en años anteriores.
Pero cuando se miran hacia adentro, dentro de sus empresas, se van a fijar en el gráfico de la derecha y en la barra más extrema hacia la derecha, destaca por sobre todo que en el año 2025 un 22% de nuestras empresas no van a realizar inversiones. Eso no tiene precedente respecto de esta consulta que hemos hecho. Y ayer, un poco para complementar esto, se me ocurrió revisar en el sistema de evaluación de impacto ambiental cuántos proyectos que pasaron por EIA fueron aprobados durante el año 2024. Adivinen cuántos. Ninguno. No tuvimos en la región del Biobío ningún proyecto aprobado. Hay uno que está a punto de aprobarse, que probablemente es una eólica que se aprobaría en enero, pero en la práctica se dice que está también al borde de judicializarse muy pronto, digamos. Entonces, cuando hacemos esta encuesta, por otro lado, que se hace Decide Biobío, y decimos por un lado que el 75% del motor de la región, de la economía, son las industrias, y por otro lado vemos que muchas de ellas no van a invertir, y más aún, no tenemos permisos para construir nuevos proyectos, entonces se levanta la primera alarma. ¿Cómo abrimos esta inversión? De aquellos que dicen inversión, la siguiente pregunta que le hicimos es, bueno, indíquenme por favor cuáles son la magnitud de las inversiones que se van a realizar. Hay un 22% que dice que no va a invertir, eso está repetido en la página anterior, pero la mayoría de los que van a invertir lo van a hacer con inversiones por debajo de los 5 millones de dólares. Eso es más o menos común en la región, pero esas inversiones evidentemente no generan ni mayor productividad ni mayores empleos. Cuando uno avanza un poco en inversiones mayores, les diría que en general no todas esas inversiones generan nuevos puestos de trabajo. Y adicionalmente, las que generan nuevos puestos de trabajo, ninguna lo hace de manera intensiva. Muchas de esas inversiones tienen que ver fundamentalmente con hacer mantenimiento de inversiones que venían de los años anteriores. Generan generan empleo, pero generan los mismos empleos que generaron el año pasado. Cuando les preguntamos ahora en qué, de aquellos que van a invertir, se nos va achicando el escenario, en qué foco lo van a invertir, en qué segmento, hay algunos que dicen aumento de la producción. Ojo que el aumento de la producción, de vuelta, no significa un aumento de la mano de obra, no tiene una implicancia directa. Hay un 23% que dice que es inversión para mantener. Eso es muy típico de la región del Biobío, donde vamos a ver todas las instalaciones industriales requieren de un capital para ir sosteniendo la producción. Y hay un 21% que dice que invierte para desarrollar nuevos productos. Ese más o menos son los tres más importantes, que hay un salto cuántico después del 21 para abajo, ustedes lo pueden analizar después, pero esos son los tres más relevantes que el indicador nos muestra. Entremos en materia respecto al empleo, que yo creo que esto es fundamental. Cuando uno le pregunta a los empresarios qué opinan primero del empleo en la región del Biobío, hay algunos, el desempleo, la mayoría cree que el desempleo va a aumentar. Y lo sigue el que se mantendrá. Eso, si uno mira la tendencia del año anterior, ve algo más o menos similar. Recuerden que esta es una encuesta democrática, entonces aquí el que contrata uno, o el que contrata 100, o el que despide 100, pesa lo mismo. Entonces, cuando uno mira en el otro lado de la gráfica, respecto de la empresa mirándose a sí mismo, hay un cambio en la barra donde dice que pasamos de un 18 a un 26%, donde dice que van a aumentar los puestos de trabajo. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la región del Biobío y revisas de una manera, un caso específico, digamos, aquí la idea no es revelar la información de cada uno de los que ha votado, lo que ha, digamos, respondido a la encuesta, pero el caso de Huachipato es evidente. Podemos discutir cuántos empleos se perdieron, pero esos empleos todavía no le han pegado a nuestro indicador. Hoy día el desempleo está en noviembre en un 8,7% la tasa, y yo siento que, de acuerdo al menos lo que uno lee, el Huachipato eventualmente podría le pegar un 2,5 adicional que todavía no ha impactado. Eso seguro es mucho más que lo que las expectativas de ese 26% tienen piensan que van a aumentar. Si a eso le agregamos lo que hoy día estamos discutiendo del fraccionamiento de la ley de pesca, en el fraccionamiento de la ley de pesca entre la Merluza y el Jurel, se estima que se podrían perder, si se hace un mal fraccionamiento, del orden de 7.700 empleos. Gracias.
Esos 7.700 empleos más o menos son un punto de desempleo adicional. O sea, tenemos 2,5 Huachipato, más uno del fraccionamiento, 3,5, súmenlo al 8,7. Esa sería la región del Biobío del 2025. Cuando miramos desde los que dijeron que iban a aumentar, que además dijeron que iban a invertir, ellos nos dicen que visualizan este aumento. ¿Se acuerdan que estábamos en el 26% de los que decían que iban a aumentar los empleos? Que se debe fundamentalmente a ejecución de inversión. Y por otro lado, los que disminuyen, los que están pensando que esto va a reducirse, están hablando de la reducción de producción. Aquí evidentemente vamos a ver casos como el de la pesca, como el de la cirúrgica Huachipato, que son bastante evidentes, que tienen macroefectos al momento de analizarlo desde la perspectiva de la cantidad de empleos que se pierden. Este análisis que hicimos también que tiene que ver con las remuneraciones, bastante interesante, porque uno creería que estamos acostumbrados a que todos nos reajustemos, quizás los que estamos acá, que todos tengamos este reajuste por IPC de nuestro salario. En la práctica, lo que estamos viendo acá, primero que hay un 14% de empresas que suben las rentas por sobre la inflación. La mayoría, el 67%, ajusta en línea con la inflación. Pero hay un segmento, que son un 19%, que los ajustes de los salarios están por debajo de la inflación. Esto, de la mano con una proyección del Banco Central, donde estamos hablando de un IPC del 5% para el primer semestre del 2025, va a golpear a algunos muy fuerte. Entonces, ojo con eso, yo creo que esta distribución más o menos se mantiene en la región desde hace mucho tiempo, pero hay un porcentaje importante de la población que no está siendo ajustada por IPC. Seguramente eso obedece no a la empresa grande, sino que a los 30 que mostraba yo al principio, que tienen el carácter de pyme. En relación a los costos, lo que nos están diciendo la mayoría es que aumentarán. Es evidente, digamos, hoy día cuando uno mira este dólar que se fortalece, sin duda eso es un factor importante. Ayer mirábamos la noticia del petróleo, 2,5% para arriba. Eso no sé si está al momento de responder la encuesta, pero seguro que el petróleo que hoy día ya está en $80 el barril va a golpear a los costos sin lugar a dudas. Se hace un análisis singular en el gráfico de la derecha, es por conocido, esto es por todos conocido, que el aumento de la energía eléctrica. Y entre los moderados y los considerablemente afectados por el alza de los costos de la energía eléctrica, la verdad es que si uno analiza esa matriz, hay muchas compañías importantes que están siendo afectadas por esta alza de la energía eléctrica. Esto a mí me levanta los peros porque en la práctica tenemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental centrales eólicas que aportan energía renovable, que pueden aumentar la reducción de costos. Sin embargo, hoy día la academia, las clínicas, los frigoríficos están sufriendo estas alzas producto de que tenemos elementos en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental sin aprobar. Aprovecho de decirlo al tiro, digamos, muchas veces uno dice, mira, entonces será responsable el SEA de que nos aprueben estas cosas. Es mucho más amplio que eso. Hay un tema regulatorio, hay un tema de responsabilidad de aquellos que estamos, las empresas que están, digamos, sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental que no hacen bien su trabajo. Hay, sobre todo, una participación de los organismos sectoriales que hace que esto no salga en tiempo y forma. Y tiempo y forma me refiero a que la inversión se produzca cuando la comunidad, cuando el progreso social lo requiere. Respecto de las ventas acá, yo lo que visualizo es que aquí hay un poco esto, lo vamos a ver después en el indicador, pero aquí veo una mirada bastante moderada. La mayoría cree que las ventas se van a mantener y cree que además la mayoría cree que van a poder mantener sus utilidades. Tengo una opinión contraria, quizás después cuando hagamos el debate podemos analizarla, pero en la medida que te aumentan los costos, difícilmente mantener los márgenes sea posible en un mundo hoy día tan competitivo, como que de repente los chilenos estamos muy acostumbrados a mirarnos al ombligo y hacer análisis sin mirar el complejo escenario internacional. Pero hoy día el empresario Biobío considera que puede mantener sus ventas y puede mantener sus márgenes. En relación quizás se deba a esto, porque yo creo que uno parte de atrás para adelante. Cuando uno hace una estimación del PIB, aquí el 44% está de acuerdo que va a ser más o menos parecido a lo que hemos tenido, hasta el orden del 2%, entre el 1 y el 2%, y hay un 40% que cree que podemos llegar hasta niveles del 30%. O sea,
el 84% de los casos creemos que vamos a estar en un crecimiento del 1 al 3%. Eso creo yo que de alguna manera permite tener esas conclusiones, entendiendo que todos estamos claros que con un 2% no somos capaces de pagar las cuentas. Adicionalmente a esto, hacemos algunas preguntas que son coyunturales o que son de contexto, que creo que son importantes de ir a analizarlas para ir complementando los indicadores anteriores. Respecto de la infraestructura, de la conectividad, se le hace la pregunta si valoran esa importancia o no. La verdad es que esto es categórico. Yo creo que aquí Biobío tiene más o menos clara, el gobernador salió, pero aquí el 92% de los habitantes de Biobío, en este caso de los empresarios, yo creo que coincide con esta encuesta que acabamos de hacer con Desarrollo Biobío. Más del 90% está claro que el tema de infraestructura es fundamental. O sea, cuando uno mira que el aeropuerto de Concepción es el único aeropuerto en 300 kilómetros a la redonda, cuando uno mira que un camión de Talca demora mucho más en llegar a Santiago o a San Antonio que llegar a Concepción, tenemos una oportunidad importante de aprovechar esos vacíos que hay, sobre todo en la Ruta 5, y por otro lado con una infraestructura portuaria que nos conecta con el mundo. Nos conectamos con Neuquén por un lado, nos conectamos con el mundo por el otro, pero la verdad es que no todas nuestras autopistas terminan en un camino de tierra. Cuando nos bajamos de la interportuaria y cruzamos la línea del tren, pasamos por un camino de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta de la derecha es evidente. El otro día cuando estuvimos con el presidente, con el gobernador en el puente, este fue un tema. La ruta interportuaria de alguna manera se lleva todas las miradas. Yo creo que tiene que ver porque esto provoca más que un efecto, o sea, además del efecto, digamos, que afecta a la industria, también afecta a la calidad de vida de muchas personas que transitan por esa ruta. Y hay consenso, el presidente lo dijo, es la ruta más saturada de Chile, así de simple, digamos. Cuando el gobernador habló de Piedemonte, por ahí yo escuché algunas pifias, incluso todavía insistimos de alguna manera que este proyecto sabemos que tiene oposición ambiental, pero la verdad es que es un sinsentido no construir esta alternativa y pensar que en algunos minutos pueda tomarte 3 horas trasladarte entre Concepción y Coronel, o cómo hacemos para sacar un camión del puerto Coronel y llevarlo de una manera segura hasta la Ruta 5. ¿Se imaginan cómo salen esos camiones con los contenedores? Uno de los puertos más importantes en descarga de contenedores, ¿cómo lo hace para salir? Es magia, digamos, porque no hay alternativas del mismo nivel de seguridad como para llegar a hacerlo. Así que la ruta de Piedemonte, el gobernador tendrá que hacerlo, tenemos que ponerle toda la urgencia porque esto no resiste mayores análisis. En relación a la ley de cumplimiento tributario, bueno, por ahí en la primera mayoría nos plantea que esto va en desmedro del contribuyente, hay un 25% que considera eso, pero en la práctica hay un 21 más un 20 más un 14 que de verdad cree que esto va a ayudar efectivamente a combatir la evasión, la corrupción y el comercio informal. Así que en general hay una percepción positiva de esto. Hay una mayoría que cree que esto es positivo. Se nos arrancó, pero esto era para él, estas preguntas eran para el gobernador, aunque las conoce bien. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el gobernador regional? Evidentemente, yo creo que aquí también vamos a consensuar en la mesa, el orden público es claramente tremendamente importante. Nosotros hace un año atrás estábamos más concentrados en el orden público, mirados desde la perspectiva de lo que pasa en la provincia de Arauco, y por alguna razón el 2024 se convierte en un año duro en otro tipo de delitos que nos complican ahora a la capital de la provincia incluso, digamos. Entonces, en la práctica la seguridad, que en el fondo es una condición esencial para ser atractivo para los inversionistas, para los empresarios, es definitivamente uno de los temas más importantes. En relación a los incentivos para proinversión, yo creo que en esa bolsa hay muchas cosas que son evidentes. La burocracia, a mí no me gusta hablar de permisología, porque la permisología deja a todas las autoridades en el mismo saco y hay autoridades que quieren empujar para adelante. Yo creo que aquí lo que tenemos que identificar dónde están los cuellos de botella y el plan de fortalecimiento y el trabajo mancomunado entre el gobierno central, entre el gobierno regional, entre los gremios, nos va a permitir identificar esos cuellos de botella y determinar, ¿sabes qué? Veamos dónde efectivamente esto se está produciendo. ¿Es un problema de proceso? ¿Es un problema
de activismo al interior del Estado o un problema simplemente de que estamos pidiendo demasiados permisos, o sea, de burocracia. Yo creo que hay que enfrentarlo de manera específica y no de manera genérica, como se refiere a la palabra permisología. Sin duda que otro incentivo para inversión es no estar modificando las leyes, porque el fraccionamiento es fundamental. O sea, la discusión respecto a la ley de fraccionamiento es mandatoria, es hacernos trampa a nosotros mismos. Digamos. Cuando nosotros tenemos una mala discusión o una discusión nula respecto del tema del fraccionamiento y terminamos perdiendo 7.700 empleos que no vamos a poder recuperar con ningún plan de fortalecimiento, y por otro lado dejamos de ingresar al país, no a los dueños de alguna pesquera en particular, 80 millones de dólares por tomar una mala decisión, eso, en mi opinión, nos obliga a tener una discusión obligada, inmediata y profunda y técnica, no ideológica. No podemos perder 7.700 empleos que no vamos a recuperar en ninguna parte hoy día y menos 80 millones de dólares del PIB de la región del Biobío. La infraestructura está claro, yo creo que ahí el presidente lo entendió muy bien. Tenemos un buen diagnóstico. Cuando al principio yo le mostraba esto de que la Piedemonte queda con el 50%, pero en realidad todos los otros proyectos están súper bien identificados y creo que tenemos consenso entre las autoridades locales y el empresariado. ¿Cuál es el resultado? El indicador, primero si uno lo mira y lo compara con un año anterior, al mismo diciembre del 2023, está bastante en línea con lo que fue. Hay un punto más, eso es margen de error, diría yo. En 49.50 no hay un gran cambio respecto al diciembre del 2023 y nos mantiene ahí en el medio, ni pesimistas ni optimistas. Yo quería decírselo delante del gobernador, pero yo creo que un poco ese 43 al 50, hay que recordar esto cuando se contesta. Nosotros aplicamos esta encuesta en diciembre del 2024. Y al aplicar la encuesta en diciembre del 2024, yo creo que el factor Jackman, el factor nuevos alcaldes, o ya las elecciones ya consumadas, fueron un hecho que de alguna manera genera una expectativa en la región del Biobío. Cuando uno va invitado por Sergio a su asunción y el teatro se colma, se da cuenta que de verdad hay ganas, hay deseos de que el 2025 sea un buen año. El 2025 que algunos economistas dicen que es un año que vale por 5, porque en el fondo se decide quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Por lo tanto, yo creo que este cambio 43-50 tiene que ver con que rematamos el año de una manera democrática, de una manera donde los candidatos, donde Sergio yo creo que fundamentalmente dio un ejemplo de diálogo, de consenso entre él, entre los alcaldes, y además de eso, a los 3 días, Seremi, tuvimos al presidente de la República en Biobío dialogando con nuestro gobernador. Yo creo que eso genera un cambio radical. Hay una capacidad de Sergio para convocar que creo que va a generar una oportunidad en el 2025 y que en el fondo explica de alguna u otra manera esta alza de 7 puntos del IPER desde mediados de año hasta el 50 que tenemos hoy día. Eso es. Muchas gracias, Nelson. Entonces, ahí está el índice de percepción empresarial en su versión número 27. Y esta mañana también queremos ofrecer una visión general de las proyecciones económicas, los factores claves del crecimiento y también los desafíos actuales. Y es por eso que nos acompaña el destacado economista Pablo Correa, con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado, quien ha contribuido en la elaboración de políticas públicas, liderado equipos ejecutivos y también ha colaborado en directorios de diversas industrias. Pablo Correa es economista y magíster en Economía Aplicada de la Universidad Católica de Chile, posee un magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard, un magíster en Humanidades con mención en Historia de la Universidad del Desarrollo y un magíster en Artes Liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre el año 2018 y 2022 fue vicepresidente de Banco Estado, presidente de Banco Estado AGF, presidente de Banco Estado Microempresas y también director de Caja Vecina. Actualmente es director de empresas, presidente de Invest Chile y asesor en materias de banca, mercado de capitales y macroeconomía. Como verán, es un tremendo invitado el que tenemos hoy. Invitamos a Pablo Correa entonces a su presentación. Con un fuerte aplauso entonces para recibirlo.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta gentil invitación. Para mí es un agrado poder salir, aunque sea por unas cuantas horas de la capital nacional y de su sofocante calor e inseguridad. Así que para mí, como les digo, es un agrado poder compartir esta mañana con ustedes. Tengo 20 minutos, me dijeron, así que tengo 20 láminas donde vamos a ir rápidamente viendo qué es lo que nos depara para tanto el mundo como Chile el 2025. Para allá, no, para allá, para allá. No. No funciona. Antes funcionaba. Murphy. No. Una de esas la tienen que pasar desde allá nomás. Ahí sí. Ya. Partamos con el mundo. A ver qué nos dice el hiperglobal, por decirlo así. Si vemos como un consenso de las estimaciones entre el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, etcétera, se estima que el mundo va a crecer un 3,2% este año. La pregunta uno dice, bueno, ¿un 3,2 es harto o es poco? La verdad es que para el mundo un 3,2 no es nada de malo. Y es lo mismo que se ha crecido en los últimos 3 años después de los desbalances post-pandemia. Es verdad que entre la década del 2000 y el 2010 el mundo crecía más cercano al 3,7, ¿ya? Pero un mundo que crece un 3,2% es un escenario global que la verdad no es nada de malo. Entonces, y de partida nos está sacando como un punto de ventaja. Ya quisiéramos nosotros estar creciendo un 3,2. ¿Por qué crece el mundo un 3,2% pese a que pudiéramos pensar de que hay un montón de elementos de riesgo que vamos a ver más adelante? Básicamente porque estamos viendo un fin de un periodo de inflaciones altas y tasas de interés altas, y estamos viendo una conjunción donde todos los bancos centrales alrededor del mundo están a diferentes ritmos bajando las tasas de interés, ¿ya? Y eso genera un impulso a la inversión, al comercio, etc. También hay otros elementos un poquito más estructurales, que vamos a hacer un doble clic más adelante, que tienen que ver con los cambios que se están generando a nivel de inversión y productividad en diferentes regiones asociados a los temas de cambio climático y los temas de tecnología, inteligencia artificial, etc. ¿Cuáles son los retos, los riesgos? Los riesgos son más o menos los mismos que el año pasado, tal vez intensificando algunos que partimos el año con noticias que levantan ciertas alertas. Tenemos riesgos geopolíticos, muchos riesgos geopolíticos, vamos a ver ahí más adelante. Tenemos riesgos asociados a las oportunidades, y eso es importante notarlo, que son riesgos asociados a los desastres por cambio climático y elementos que a través de la disrupción tecnológica están generando que algunas regiones del mundo crezcan y tengan ganancias de productividad mucho mayores que otras. Y ahí nos lleva a preguntarnos dónde nos vamos a quedar parados nosotros. Entonces, como les digo, se genera esta divergencia regional, ¿ya? El 3,2 esconde que hay dos regiones particularmente que van a liderar el crecimiento y por razones distintas. Una es Estados Unidos. Estados Unidos, pese a todo, sigue siendo la economía del mundo que tiene más ganancias de productividad laboral al año y por lejos, ¿ya? El otro foco de crecimiento es Asia, pero en Asia estamos viendo que hay un cambio en el eje desde China hacia India, ¿ya? Y eso no es menor, porque si China para nosotros es un mercado muy relevante porque es una fábrica, es el exportador del mundo, India, en cambio, es un país que está creciendo y creciendo fuertemente en base a el mundo de los servicios, ¿ya? El mundo del servicio, tecnología, capital humano, etcétera. ¿Y qué es lo que hace bastante menos el mundo de los servicios que el mundo de la manufactura? Es requerir materias primas. Por lo tanto,
si a nivel global India pasa a ser el segundo o tercer país más grande del mundo que crece un 5 o 6%, es muy diferente a el mundo que conocíamos hace ciertos 5 o 10 años atrás, donde China era el que lideraba este crecimiento. Como les decía, entre Estados Unidos y China, particularmente contribuyen más del 40% del crecimiento del mundo, pero son crecimientos muy distintos. Estados Unidos crece porque Estados Unidos consume, ¿ya? Estados Unidos pesa la inflación, pesa todo. Estados Unidos es un mundo donde aumenta la productividad laboral, aumenta los salarios y la gente consume, aumenta el consumo, ¿ya? Les voy a dar un dato. El estado más pobre de Estados Unidos tiene un PIB per cápita más alto que el Reino Unido. ¿Ya? Uno pensaría que entre un ciudadano del Reino Unido y un ciudadano de Estados Unidos tienen más o menos el mismo PIB per cápita. Bueno, eso esconde grandes promedios. En promedio, ¿ya? El PIB per cápita del Reino Unido es equivalente a, o un poquito inferior al del estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi. Estados Unidos, como le digo, es y sigue siendo el gran consumidor. Y China, ¿qué es lo que es? Es el gran manufacturador. Estados Unidos sigue creciendo un 2%. ¿Y por qué? Básicamente, por lo que les contaba anteriormente, ha sido, por lejos, la región que ha sido capaz de generar las mayores ganancias de productividad dado los cambios tecnológicos, ¿ya? China sigue creciendo, ya acuérdense, no hace tanto tiempo atrás China crecía al 7, al 8%, se estima un 4,8%, el Partido Comunista chino, ¿cierto?, que es el que define las metas de crecimiento. No hay que olvidar de que, pese a todo, China sigue siendo, ¿cierto?, una dictadura marxista con un sistema centralmente planificado, donde el Partido Comunista se pone metas de crecimiento quinquenal, que en la práctica, ¿cierto?, se ve muy lejano a la imagen que pongo ahí, que es Shanghái, pero tiene estas dicotomías China, donde todavía tienen un politburó, etcétera, y se ponen metas de crecimiento, ¿ya? Las metas de crecimiento están cercanas al 5% y hacen lo que sea con tal de llegar a las metas de crecimiento que se ponen. ¿Y cuál es el riesgo que tiene China hoy día, que es un riesgo que es global? Es que cuando están muy lejos o no van a cumplir esas metas, generan impulsos fiscales, ¿ya? Y hoy día China es un país que tiene un riesgo fiscal importante, un riesgo de deuda fiscal importante. Europa, en cambio, crece solamente a un 1,5%, sigue siendo una región estructuralmente poco productiva, con costos laborales bastante altos, que tenía un motor que era Alemania, que es el tercer exportador más grande del mundo, que hoy día está con severos problemas políticos internos, de una coalición que se está desarmando, una posible elección anticipada para elegir un nuevo canciller, donde el segundo partido más votado sería Alternative for Deutschland, que es básicamente de la extrema derecha, y con un montón de problemas asociados. Y esto se repite más o menos en toda la región, Europa quedándose un poco atrás. De Asia, bueno, ya les comenté un poco el rol de India. India es un país que vale la pena estar mirando y viendo que eventualmente, ¿cierto?, alianzas y cosas se pueden hacer con un país que tiene una estructura productiva muy distinta con la que tradicionalmente estamos acostumbrados a transar. Y la región básicamente depende, el crecimiento de América Latina depende de los dos polos. Cuando vemos el crecimiento de América Latina depende de cómo le va a Brasil y a México. Brasil sigue siendo un gran exportador de materias primas, con materias primas al alza, a Brasil le va bien.
Y México se está beneficiando de lo que se llama hoy día el nearshoring. Después de la pandemia, y probablemente ustedes esto lo vivieron y escucharon de esto, durante la pandemia muchas cadenas de suministro se vieron fuertemente tensionadas, ¿ya? Y se puso un poco en duda cuán eficiente y eficaz era que las multinacionales tuvieran sus cadenas de producción y suministros tan extendidas geográficamente, ¿ya? Y de ahí vino una corriente que fue de volver a tener las fábricas cerca de casa, ¿ya? Entonces pasamos del offshoring al nearshoring, ¿ya? Y en el caso de Estados Unidos, bueno, México vuelve a transformarse en la gran maquila de Estados Unidos, ¿ya? Que antes se habían movido hacia Asia y después del incremento de los costos de transporte, incertidumbre post-pandemia, bueno, México vuelve a ser eventualmente la nueva maquila de Estados Unidos. Los desafíos de la región siguen siendo prácticamente los mismos, riesgos políticos, desigualdad y tenemos riesgos fiscales asociados a Colombia. La probablemente noticia más llamativa es el éxito hasta el momento que ha tenido la política económica en Argentina. Argentina hoy día se prevé de que del grupo de economías del G20 sea la economía del 2025 que crezca más a nivel global. Un crecimiento que puede que supere el 5% con, por primera vez en 3 décadas, ¿cierto?, superávit fiscales y inflaciones cercanas a un dígito. Si esto funciona, ¿ya?, Argentina probablemente se transforme en un gran competidor de Chile como foco de atracción de inversión extranjera en América Latina. Entonces, para ir pasando ya a Chile y no extenderme más, los factores que debemos ver este año sería primero una inflación global moderada, en torno a un 3,5%, y ustedes dicen, bueno, un 3,5% nuevamente es alto o es bajo. Para Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, un 3,5% es muy, muy alto. Ellos tienen metas cercanas a un 2%. A nivel global, un 3,5% es una inflación bastante acotada, ¿ya? ¿Por qué no baja más? Y acá hay un tema que debiese llamarnos la atención. Uno, por ejemplo, por darles un ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene hoy día Alemania, ¿ya?, es la falta de cerca de 700.000 empleos que no puede satisfacer con su fuerza de trabajo, ¿ya? Y eso genera una tensión brutal porque dicen, bueno, ¿cómo podemos llenar 700.000 empleos que nuestra fuerza de trabajo no da abasto? Inmigración. Es obvio, la respuesta es, bueno, si no podemos, compremos el trabajo. Inmigración. Y eso genera tensiones sociopolíticas porque, por otro lado, hay un montón de gente que dice, no quiero más inmigración, y ahí está en un problema. En Estados Unidos el desempleo es cercano a un 4,5%, ¿ya? Y en el resto de Europa, que tradicionalmente tenían tasas bastante altas, el desempleo sigue siendo muy bajo, particularmente en el mundo de la mano de obra un poco más especializada, técnica, ¿ya? Y eso nos debería ser una llamada de atención de por qué nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con un desempleo del 8% y verlo como una cifra relativamente normal. Lo segundo que les comentaba ya respecto de las tasas de interés y la política monetaria, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, etcétera, todos ya partieron un ciclo de bajas de tasas de interés. La velocidad va a ser diferente, algunos países lo van a hacer más rápido, otros más lento. Nosotros ya prácticamente completamos nuestro ajuste monetario y eso sí va a tener un efecto sobre el tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio este año, ¿cierto?, partimos con un incremento que lo dejó sobre los 1.000 pesos y probablemente esa cifra llegó para quedarse por un tiempo importante, básicamente producto
de las diferenciales de tasas de interés entre el mundo industrializado y el mundo emergente. Acá lo que estamos viendo, más que una depreciación del peso, es un fortalecimiento del dólar a nivel global. Y finalmente, otro elemento importante es la transición energética, como les decía, que es un motor de crecimiento económico a nivel global. Eso que está ahí abajo, que no se alcanza a ver muy bien en la foto, es la planta fotovoltaica más grande del mundo, ¿ya?, que está en China, ¿ya?, y que genera más de 3 gigas, ¿ya?, y eso está en la mitad del desierto del Gobi. Ese tipo de inversiones se están realizando a nivel global, ¿ya?, y para Chile sin duda una gran oportunidad. En términos de geopolítica y comercio, los riesgos, ¿ya? Estamos en un mundo donde efectivamente esta competencia por quién se lleva la torta en las ganancias de productividad con la revolución industrial ya 5.0, que sería la de la inteligencia artificial, y lo que generó, que les comentaba anteriormente, la tensión de las cadenas de suministro post-pandemia, ha generado de que de un mundo súper globalizado estemos yendo a un mundo donde el comercio se está regionalizando, donde hay más acuerdos regionales que multilaterales y donde prácticamente todas las tensiones geopolíticas tienen que ver por quién va a ser el que controle los canales de comercio global en las próximas 2 décadas. Panamá, Groenlandia, Taiwán, el Estrecho de Magallanes, todos tienen un denominador común, ¿ya?, que es lo que está en ese mapa que no se alcanza tal vez a ver tanto por ahí, que es quién va a controlar los canales de comercio internacional en las próximas 2 décadas. Cuando Donald Trump se pega esta pataleta así de bullying global y dice que le va a cambiar el nombre al Golfo de México, que va a nacionalizar el canal de Panamá o que va a hacer un cheque y comprar Groenlandia, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Básicamente es para controlar canales de comunicación y de comercio antes que sus rivales. Groenlandia sí tiene un montón de petróleo, un montón de gas, un montón de cuestiones que uno pudiera explotar, pero no son muy distintas que la que tiene Alaska, ¿ya? Entonces la pregunta uno dice, bueno, Trump, ¿cierto?, aquí se volvió loco, la cuestión, ¿por qué va a comprar Groenlandia? Más allá de que sea factible o no, básicamente por lo que está en ese gráfico, es para controlar el canal de comercio que se genera ya con el total derretimiento del Ártico antes de que Rusia. Y nuevamente un tema local, ¿ya?, la relevancia que va a tener el Estrecho de Magallanes cuando, dada la sequía, por ejemplo, el año pasado el canal de Panamá prácticamente no pudo funcionar. Si tenemos el Estrecho de Magallanes como la alternativa, ¿cierto?, que funcionó hasta principios del siglo XX, la pregunta es, bueno, ¿qué puertos van a atender al comercio global que pase por el Estrecho de Magallanes? ¿Tenemos alguna capacidad como país? Y cuando uno revisa, por ejemplo, el índice de competitividad portuaria que realiza el Banco Mundial, el único puerto chileno que aparece dentro de la lista aparece recién como en el número 70 y algo, y es el puerto de Coronel, ¿ya? De ahí, en competitividad, estaba hablando simplemente de competitividad, tenemos que saltarnos como al 150, donde aparece San Antonio, ¿ya? Chile hoy día no tiene puertos competitivos a nivel global. La transformación, otros riesgos, transformación y inteligencia artificial. Si creemos que hoy día estamos viendo algo de inteligencia artificial, la verdad es que no hemos visto nada, ¿ya? Hoy día todavía ocupamos computadores binarios, computadores que funcionan básicamente en 2 estados, ¿ya? 1 y 0. Google ya anunció que esto era algo teórico hace no más de 5 años atrás.
Hoy día Google ya está funcionando con servidores que son en base a computación cuántica, que esto ya no es binario, ¿ya? Sino que no es 1 y 0, sino que el estado es 1, 0, ambos, ninguno, ¿ya? Y por lo tanto, eso, para darles un ejemplo, si yo tuviera un procesador de 10 bits de capacidad, ¿ya? En la computación actual, dado que son solamente dos estados, 1 y 0, ¿ya? Con 10 bits puedo tener 20 estados posibles. Con los qubits, que es los computadores cuánticos, es 2 elevado a 10. ¿Ya? Y con los 10 bits tengo 1024 estados. Y eso permite que, por ejemplo, un procesamiento, ¿ya? Que a un computador tradicional le tomaba 10.000 años en terminar, un computador cuántico lo terminó en 200 segundos. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto? Por la pregunta de cómo y cuándo vamos a adoptar, ¿ya? Este cambio tecnológico y cómo vamos a adoptar o adaptar nuestro mercado laboral, etcétera, porque lo que se nos viene es algo de que eventualmente no hemos considerado. La tecnología verde, el tema del cambio climático. ¿Cuándo se va a producir la gran inversión? La foto que está ahí es Los Ángeles en enero, ¿ya? Imagínense, bueno, y eso es básicamente todo el barrio de Palisades que se quemó en invierno, ¿ya? Esto no fue un incendio forestal, fue un incendio que se generó por una ruptura en la red de gas, pero básicamente que no pudo detenerse producto del cambio que ya es permanente en la velocidad del viento en California. Hasta la semana pasada esto había generado 57.000 millones de dólares en pérdidas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el mundo empieza a invertir de verdad en el cambio tecnológico? Cuando las pérdidas asociadas ya son demasiado altas por no hacerlo. Hoy día ninguna compañía de seguros asegura contra incendios en California. ¿Ya? Por lo tanto, el riesgo es tan alto que o hago algo o la cuenta es impagable. Entonces, esto ya dejó de ser un tema verde, por decirlo así, de medio ambiente, buenismo, que me gustan, no sé, los chungungos y quiero proteger la araucaria, a un tema netamente económico. ¿Ya? No me puedo permitir tener pérdidas de 57.000 millones de dólares en 2 días. ¿Ya? Tengo que hacer algo al respecto, me guste o no me guste. Los riesgos globales, ¿ya? No se alcanza a ver, pero la presentación después me imagino que la podrán entregar. Cuando esto se preguntó en la reunión del World Economic Forum a mediados del año pasado, los riesgos a 2 años y a 10 años. Simplemente les voy a, como no se puede ver, lo que está en verde tiene que ver con riesgos asociados a cambio climático. ¿Ya? Hoy día, ninguno. En 10 años, estos empresarios, ¿ya? Los mayores riesgos para los próximos 10 años asociados a medio ambiente. Los que están en morado tienen que ver a problemas asociados a la disrupción tecnológica y el rojo a la polarización política. ¿Ya? Como pueden ver ahí, no hay ningún riesgo macroeconómico, no hay ningún riesgo microeconómico, no hay ningún riesgo sectorial. Son riesgos de polarización política, son riesgos de disrupción tecnológica y son riesgos asociados a el cambio climático. Pasemos a Chile. Chile tiene para este año una proyección de crecimiento, yo diría, estable. 2,5%, probablemente el 2024, todavía no tenemos la cifra de diciembre, vamos a terminar en torno a un 2,3%. ¿En línea con qué? En línea con una desaceleración que yo no diría que es cíclica, sino que es estructural. Ya llevamos 10 años donde el crecimiento
per cápita en Chile es menor que el 1% y el crecimiento a nivel absoluto desde el año 2014 a la fecha ha promediado un 1.9%. ¿Qué cosas que tuvimos en el pasado no debiésemos tener al 2025? No debiésemos tener grandes ajustes en la tasa de interés. El Banco Central ya hizo la pega, ¿ya? No debiésemos tener nuevamente un shock inflacionario producto del reajuste en las tarifas eléctricas. La inflación el año pasado terminó en un 4,5, si le sacamos el reajuste en el sector energético hubiera sido un 3,7, ¿ya? Y el 2025 deberíamos tener una inflación un poquito más moderada, ¿ya? Con lo cual debiésemos tener algún repunte en el consumo interno, ¿ya? Y no deberíamos, como les digo, tener grandes sorpresas a nivel de los indicadores financieros. ¿Cuáles son los retos? ¿Ya? Los retos están todos vinculados, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, a qué es lo que está pasando con el componente inversión. Este gráfico es cómo el Banco Central descompone el crecimiento. Este es el crecimiento de la demanda. El verde, ¿ya?, es inversión. Y si ustedes se fijan, acá tenemos desde el año 2014 hasta la estimación del Banco Central al 2026. Vemos que hay periodos donde el rojo manda, ¿ya?, que es consumo, donde el azul, ¿ya?, también es muy significativo, que es el sector exportador, pero con la excepción del año 2021 y el 2020, que son los shocks de la pandemia, el verde es el gran ausente, ¿ya? Y el verde es el componente de inversión. Si Chile no invierte, no va a crecer más que un 2,5% independiente de lo que hagamos, ¿ya? Y eso es lo que pudiéramos llamar que es la trampa del ingreso medio, que llegamos a ser un país de ingresos medios, no altos, pero este es el porcentaje del PIB per cápita chileno respecto al amarillo es Estados Unidos, el verde es Australia, España, Nueva Zelanda y Portugal, que son países que algunos que nos gustaría parecernos, otros que somos los más cercanos. Y si ustedes se ven desde el 2000, estos son 20 años, ¿ya? No hemos sido capaces de, en forma significativa, sobre todo en los últimos 10 años, de aumentar o reducir la brecha de nuestro PIB per cápita respecto al mundo industrializado. Versus Estados Unidos, si a mediados del 2015, 2014 estábamos en torno a un 37%, hoy día es un 37,5%, y lo mismo sucede, ¿cierto?, con prácticamente todo el resto de los países. Estamos atrapados en que no reducimos la brecha, no nos transformamos en relativamente más pobres, pero tampoco somos capaces de acercarnos a quienes en algún minuto quisimos converger, como podría haber sido, ¿cierto?, Portugal, España o Nueva Zelanda. ¿Cuáles van a ser los sectores clave el 2025? La minería. Por ahora es puntualmente la minería. La minería va a crecer y va a crecer bastante más que el resto del país. El sector energético, ¿ya?, y muy vinculado a las necesidades del sector minero, y son todas energías, ¿cierto?, que son en energías, en fuentes renovables. Tenemos un crecimiento importante del sector agrícola, y cuando hablamos del sector agrícola estoy hablando sobre todo del sector agroindustrial, ¿ya?, y la industria manufacturera y forestal bastante más rezagado respecto de los sectores anteriores. La inversión extranjera, el año pasado cayó en términos agregados un 8%, ¿ya? Y cuando ustedes hablaban del tema de la permisología, bueno, acá el problema es la competencia por capital, ¿ya? Se estima que este año debiese haber una inversión por 18.000 millones, de esos prácticamente el 60% son inversiones en el sector minero, ¿ya? Pero hoy día estamos en un mundo donde estamos compitiendo por capital en forma brutal contra el resto del mundo.
Comercio exterior ya lo comenté, no me quiero alargar mucho. Y el mercado laboral. Mercado laboral, Nelson hablaba, ¿cierto?, de si nos podíamos o no dar el gusto de destruir empleo. La tasa de desempleo un 8.2, como les digo, nos acostumbramos. Sí, entonces un 8% a nivel, ya no es tan alto. Pero, ¿qué es lo que esconde ahí? Esconde un incremento brutal en los costos salariales. ¿Ya? ¿Producto de qué? Producto de, sobre todo, los cambios regulatorios, 40 horas, salario mínimo, etcétera, que han incrementado los costos salariales mucho más allá de el aumento en los precios reales. Ha caído la tasa de participación. ¿Ya? Hoy día, un 56% de quienes podrían trabajar quieren trabajar. Hay un 44% que no quiere trabajar. ¿Ya? Y eso es básicamente producto de o un envejecimiento poblacional o desincentivos económicos. ¿Para qué voy a salir a buscar trabajo si igual no voy a encontrar? O se esconden en este 27% del total del empleo que es absolutamente informal. ¿Ya? Acá tenemos un problema y un problema mayúsculo si queremos sobre todo aprovechar, ¿cierto?, los incentivos tecnológicos y de productividad que se generan más adelante. En términos de indicadores financieros, como les decía, hoy día tenemos una tasa de interés que está en un 5%, probablemente en algún minuto durante el año el Banco Central llegue a un 4,5%, 50 puntos bases después de haber partido en 11,25%, en un ciclo monetario que ya está totalmente cerrado. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Va a generar presión sobre el tipo de cambio. ¿Ya? Ahí está el dólar a Luca. ¿Ya? Y llegó para quedarse un buen tiempo y para el sector exportador eso es una gran noticia. ¿Ya? Tenemos un problema fiscal enorme, Hoy día Chile tiene un exceso de gasto público, ¿ya?, de 4 puntos del producto. ¿Ya? Probablemente no este gobierno, pero sí una de las primeras cosas que tenga que hacer quien asuma la administración pública del 2026 sea un ajuste de gasto en forma importante de entre 1 y 2 puntos del producto. ¿Ya? Porque no hay forma de aumentar los ingresos fiscales. ¿Ya? Hoy día lo que tenemos es un problema de exceso de gasto. ¿Ya? Y donde debiese estar las prioridades de la inversión pública, y en esto coincidimos con ¿cierto?, lo que comentaba Nelson, en básicamente infraestructura y mantener los programas de protección social. La foto de ahí no se alcanza a ver tan bien, pero no sé si alguno alcanza a reconocer qué es lo que es. ¿No? Es la botadura del Almirante Biel. ¿Ya? Es la botadura del Almirante Biel, acá cerquita, ¿cierto? Cuando el presidente vino, gobernador, ¿cierto?, firmó ahí en ASMAR la Estrategia Nacional de Construcción Naval. ¿Ya? Esta región tiene un potencial brutal de convertirse en el mayor astillero del Pacífico Sur y en tener los mejores puertos del Pacífico Sur. ¿Ya? El Almirante Biel costó 220 millones de dólares. Haberlo comprado afuera hubiera costado 350 millones de dólares. El fisco se ahorró 130 millones de dólares construyéndolo acá. ¿Ya? Es el buque de mayor calado que jamás se ha construido en la historia. Es el segundo rompehielos antártico más moderno, ¿ya?, considerando todos los rompehielos antárticos. El único que tiene capacidad mayor es un rompehielos ruso de reacción nuclear, ¿ya? Y después de eso viene el Almirante Biel, es superior en capacidad a los rompehielos que tiene Estados Unidos, el Reino Unido, etc. Y de esos 220 millones de dólares, el 65% del gasto se quedó en la región del Biobío. ¿Ya? Tenemos el impacto del cambio climático, cada vez vamos a tener sequías más prolongadas, olas de calor, efectos sobre la industria forestal importantes. En la última década la reducción de los caudales ha sido del 18%, la pérdida por incendios ha aumentado en un 80% en los monocultivos, la erosión del suelo, ¿ya? Y esto se estima, el Banco Central estima que cada año estamos perdiendo 1,5 puntos del producto, ¿ya? Esos son 45.000 millones de dólares, para que se hagan una
idea, producto del daño asociado al cambio climático. Hoy día ya estamos destinando cerca del 10% del total de lo que se está invirtiendo en infraestructura solamente a temas asociados a mitigación y resiliencia. Ya no es adaptación, es mitigación y resiliencia. Ya pasamos de cambiar las fuentes a ver cómo ahora mitigamos y nos hacemos más resilientes frente a algo que ya es irreversible. Finalmente, y con esto termino, ¿cuáles son los desafíos sociales y políticos? Hoy día un 25% de la población confía en las instituciones. Si un 25% confía en las instituciones, bueno, ¿para qué tenemos instituciones? Las instituciones funcionan. Mentira, las instituciones no funcionan. Sino hoy día por lo menos deberíamos tener a una senadora que debiera haber cesado sus funciones y una ministra de Estado que no debiese estar tampoco a cargo de su cartera. ¿Las instituciones funcionan en Chile? Mentira, no funcionan. ¿Ya? Tenemos un tema importante con la reforma previsional. ¿Ya? ¿Cómo vamos a solucionar ese tema? Aparentemente no vamos a aumentar los costos laborales en 6 puntos, sino que en 7 puntos. ¿Ya? ¿Cómo le pega eso al empleo formal? Es una pregunta importante. Tenemos déficits brutales en lo que es salud y educación. Un aumento del 15% el año pasado solamente en delitos violentos, parece a lo que haya podido argumentar el ex subsecretario de Seguridad. Un tema no resuelto todavía, ¿cierto?, a nivel regional, que es el tema de la inmigración en Venezuela, cuando ya vemos que se ha consolidado finalmente una dictadura en Venezuela de las mismas características que la de Cuba y Nicaragua. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Tómate un armonil, guato. Tenemos una recuperación moderada, un 2,5 es moderado, no es para descorchar champaña. Tenemos que enfocarnos en cómo resolver los problemas institucionales, régimen político, etc. Sin eso, difícilmente vamos a tener un ciclo largo de inversión y estabilidad. El tema climático llegó, como le digo, para quedarse y ya no como un tema simplemente de responsabilidad social y para tener unas bonitas fotos en la vida social en el diario, sino como un tema que va a ser central en el negocio y el tema, como les digo, de cómo fomentar nuestro portafolio exportador, por qué no estar exportando buques, ¿ya? ¿Por qué no estar exportando información? ¿Ya? Y cómo adoptamos, ¿ya?, todas estas tecnologías y toda esta disrupción para transformarnos en un país que sea efectivamente competitivo a nivel global, cosa que hoy día, a la luz de lo que está pasando en el resto del mundo, nos estamos quedando rezagados. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces esa excelente presentación de Pablo Correa. Sin duda ahí vamos a tomar algunas de las recomendaciones. Como región tenemos un gran desafío. Les quiero recordar que en sus mesas hay un código QR. En ellos van a poder descargar los resultados del IPER y además hay una encuesta para que evalúen este evento y nos cuenten qué les pareció, cuál es su visión respecto a lo que hemos preparado en conjunto con la UNAV y también con Iguay Chile. A continuación y para finalizar vamos a pedirle a quienes son parte de la construcción de este indicador regional para que analicemos brevemente los resultados en un breve conversatorio que vamos a tener y que para ello invitamos a Ricardo Fuentes, director de la carrera de Ingeniería Comercial y Posgrados de la Universidad Andrés Bello, quien va a moderar este panel. También invitamos al vicepresidente de la multigremial, Nelson Donoso, y al socio adjunto de Impuestos Iguay Concepción, Mauricio Pérez Wilson, para que nos acompañen. Y también, por supuesto, nuestro invitado especial, el economista senior de Iguay Chile, Pablo Correa, para que se sume a este panel de conversación. Mientras todos nuestros invitados entonces descargan el IPER desde el código QR que está en sus mesas y puedan también contestar entonces la encuesta. Ricardo, le doy el pase ahí mientras les pasan
el micrófono para este panel de conversación para analizar brevemente entonces los resultados del IPER. Un aplauso entonces para todos ellos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? ¿Sí? ¿Aló? Muy buenos días aún. Bueno, resultó el cambio de formato, amigo mío, amigos de la CPC. 27 ediciones del IPER, ya 14 años de historia, y por lejos el índice de percepción empresarial más esperado, más importante de la región. Y qué manera de terminarlo con un tremendo invitado. Gracias por tu exposición, que nos da una visión, un zoom out al IPER, que es un zoom muy particular de la región. Y quería partir por ti, Pablo, en términos de tu expectativa. ¿Y tú cómo crees que Chile va a ser capaz de volver al crecimiento robusto en una próxima década? Muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Mucha gente me ha preguntado si es factible que Chile crezca al 4%, por poner un número, ¿ya? Y si lo puede hacer relativamente rápido. Mucho escepticismo, dicen, oye, no, sabes que estamos chantados en el 2,5. Mi respuesta es inequívoca. Yo creo de que Chile podría crecer a un 4% al 2026 si quisiese, ¿ya? Tenemos dos temas. Un problema es un problema de corto plazo que se puede resolver rápidamente, que es, y algo lo refleja el índice, que es un tema de shocks de expectativas, ¿ya? Profecías autocumplidas, ¿ya? De cuando tú crees de que efectivamente nada va a cambiar, bueno, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Ya? O cuando tú crees de que algún factor exógeno a ti va a mejorar la situación y, ok, tú te subes al carro y finalmente terminas haciendo que eso se genere, ¿cierto? Ese factor o ese fenómeno económico existe y está súper documentado desde, no sé, desde el año 36, ¿cierto? La expectativa, los animal spirits de Keynes en adelante. Yo creo que hoy día lo que necesitamos es un shock de expectativas positivas que venga asociado a un conjunto acotado de políticas públicas, ¿ya? Que pongan freno a básicamente tres cosas. Primero, la incertidumbre regulatoria, ¿ya? Tú no puedes convivir cuando tienes incertidumbre regulatoria tan significativa. Chile tiene que, por ejemplo, olvidarse de tener una reforma tributaria que aumente los ingresos tributarios. Hoy día no hay espacio para eso. Tú tienes que decirlo, sabes que puedo hacer una reforma tributaria para mejorar la estructura del impuesto a la renta, para eliminar, no sé, renta presunta, para hacer otro tipo de cuestiones, pero no voy a aumentar la carga tributaria. No hay espacio para hacer eso. Y eso tú lo puedes decir y resuelves un problema. El segundo, un problema, ¿cierto? Como le digo, primero, incertidumbre regulatoria. Segundo, Estado de Derecho, ¿ya? Nos hemos acostumbrado y creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy día Chile es la impunidad. Hoy día puedo hacer básicamente lo que quiera porque total es gratis. Puedo no pagar el metro, la micro, ¿cierto? Puedo el día de ayer robar el celular al Premio Nobel de Física a 2 cuadras del Congreso Nacional porque no pasa nada. Puedo hacer eso y puedo burlar la Constitución y, siendo ministro de Estado, firmar un contrato y no pasa absolutamente nada, ¿ya? Esa es una falla del Estado de Derecho de que tú puedes resolver y eso se resuelve con medidas, ¿cierto? Que no necesitas pasar por el Congreso, por decirlo así. Yo creo que dado eso, tú puedes generar un shock de inversión lo suficientemente potente como para que ese 2,5 pase a un 4% en forma rápida. ¿Cómo después tú perpetúas ese 4%? Y ahí yo creo que tenemos un desafío importantísimo que está totalmente fuera de la discusión actual, que es la productividad de nuestro mercado laboral, y tú lo debes saber mejor que yo, nuestro sistema educacional. Tenemos una generación perdida, tenemos un 27% de informalidad que está asociado sobre todo a empleo juvenil, tenemos un montón de ninis, tenemos trabajadores, ¿cierto?, que se quedaron en el siglo XX y, digámoslo como somos, ya llevamos 25 años en el siglo XXI, ¿ya? Y eso es un tema más bien de largo plazo.
Y solamente de esa forma yo creo que vamos a poder, ¿cierto?, generar las ganancias de productividad laboral, que son las que hoy día nos están fallando. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Nelson, ¿crees que el plan de fortalecimiento industrial del Biobío tenga un impacto real en este año? La respuesta para mí es sí. Hola, hola, hola. La respuesta, digamos, directa es que sí va a tener un impacto, pero quiero justificártela por qué y además quiero darte el scope de dónde no va a terminar golpeando. Lo primero que hay que decir es que el plan de fortalecimiento no tiene ninguna capacidad de compensar en el 2025 las pérdidas de empleo que se produjeron en Huachipato y las que potencialmente podría provocar el fraccionamiento de la pesca. No hay ninguna capacidad. 7.700 empleos, tendríamos que ser muy, muy creativos y no lo veo por ninguna parte, digamos. Sí creo en este plan, que yo mismo bromeaba en algún minuto que parecía flan, se ha ido convirtiendo en un plan, ha ido cuajando, mucho esfuerzo, ahí está Rodrigo, mucho esfuerzo de Álvaro, mucho esfuerzo del gremio en general y finalmente de aquellos que dedicamos algo de nuestro tiempo para sumar a la región del Biobío. Este cambio de gobernador, que no sabíamos si de verdad Sergio se iba a sumar a esto o no, porque él probablemente tenía una mirada distinta, si de verdad el presidente respaldaba o no respaldaba esto. Yo creo que de alguna manera tuvimos una excelente semana pasada donde se produce primero este diálogo entre el presidente y el gobernador en torno al plan de fortalecimiento, y parafraseo también a Rodrigo, que es cuando estamos en un problema, que es lo que primero tenemos que tener es un plan. O sea, el solo hecho de decir que tenemos un plan es un aporte. Desde esa perspectiva, hoy día nos tenemos que preocupar del subfinanciamiento, nos tenemos que preocupar de su foco, pero creo yo que cuando superemos con sensatez la problemática del fraccionamiento, vamos a tener una oportunidad de tener un buen 2025 en torno a este plan. Gracias, Nelson. Mauricio, Hacienda anunció que en enero 2025 se presentaría el proyecto de ley que modificaría la ley de la renta, principalmente las tasas de impuesto corporativo e impuestos personales. ¿Cuál ha sido la recepción de esta medida por parte del empresariado? Sí, efectivamente, Hacienda anunció que antes del periodo legislativo del receso de febrero iba a presentar este proyecto de ley de reforma tributaria, y comparto yo lo que decía Pablo, o sea, quizá no es el momento, ya así al menos ha sido la percepción del empresariado. Sí tiene una percepción positiva en cuanto a la disminución del impuesto de primera categoría, actualmente 27%. ¿Por qué? Porque hoy día estamos nosotros dentro de los países que tienen la tasa más alta en la OCDE de impuesto corporativo. Y se está anunciando una rebaja al 25%, incluso posiblemente al 23%. Pero viene la otra parte que dice, bueno, esa disminución de tasa, esa disminución de recaudación, tenemos que compensarla con otro aumento, impuestos personales, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que busca Hacienda ahí es tener un impacto neutro en lo que sea recaudación. Entonces, por un lado, se ve bien la rebaja para fortalecer también el crecimiento, la inversión, el empleo, pero esta compensación que señala Hacienda que quiere realizar, la verdad es que va a dificultar que finalmente, creo yo, que este proyecto se apruebe. Gracias, Mauricio. Pablo, vuelvo a ti. De acuerdo a tu presentación, el cambio climático es un factor que impacta cada vez más el crecimiento. Sin embargo, el mundo se está alejando de los compromisos de lucha contra el cambio climático. ¿Cómo se explica? Mira, yo creo de que hay que separar dos cosas. Una es cierto, las declaraciones del mundo político. Hace un par de días, no recuerdo específicamente si fue esta semana o la semana pasada, la líder del Partido Alternativa para Alemania, que hoy día sería el segundo partido más votado en Alemania, que es un partido, ¿cierto?, de derecha, por decirlo de una manera, se lanzó en contra de la energía eólica, diciendo que eso eran unos malditos molinos y que había que derribarlos a todos, ¿ya? En una retórica totalmente populista. Y esa retórica populista tú la puedes ver en un montón de gobiernos, pero es eso, es retórica populista.
y efectivamente los compromisos de todas las COP y de todas estas cosas no se han cumplido ni se van a cumplir. Ya pasamos el 1,5 grados de aumento de la temperatura global el año pasado, producto de que quienes tienen que hacer la inversión de verdad no son los gobiernos, son las empresas, ¿ya? Y quienes tienen que cambiar su comportamiento nuevamente no son los ministros, somos nosotros. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y acá yo soy súper poco cínico. Lo vamos a hacer cuando nos duela el bolsillo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven que las empresas forestales están invirtiendo y invirtiendo fuerte en controlar los incendios forestales, lo hacen básicamente ¿por qué? Porque les preocupa mantener los bosques, los zorritos, etcétera, o porque es un riesgo importante para la sostenibilidad de su negocio. Es porque es un riesgo importante para la sostenibilidad de su negocio. Cuando ustedes ven que Aguas Andinas en Santiago está haciendo fosas para volver a incrementar el caudal ya no de los ríos que alimentan la cuenca de Santiago, sino de los acuíferos subterráneos, lo está haciendo porque efectivamente quiere mejorar el ecosistema y le preocupa la herramienta de Darwin. No, es porque si no lo hace se queda sin negocio, ¿ya? Hay que ser así de claro, ¿ya? Entonces, a mí la verdad es que me preocupa menos la retórica populista de los gobiernos y me consuela mucho más el ver de que lamentablemente, probablemente con varias décadas de rezago, hoy día el sector privado es el que está haciendo la inversión necesaria porque se dio cuenta de que en un montón de sectores o lo hace o se queda sin negocio. Y nosotros en algún minuto vamos a cambiar nuestro comportamiento porque va a ser demasiado caro no hacerlo, ¿ya? Y ahí sí las políticas públicas pueden ayudar y, por ejemplo, ¿por qué no pensar, Mauricio, en ponerle un impuesto significativo a los plásticos de un solo uso y a un montón de otras cosas y subir los precios de aquellas cosas que sí pueden cambiar nuestro comportamiento, así como hoy día tenemos impuestos, ¿cierto?, sobre el tabaco, el alcohol, el azúcar, etcétera. Gracias, Pablo. Nelson, ¿crees que una reducción en los tiempos de tramitación ambiental puedan compensar las pérdidas de plazas de empleo producto del cierre de Huachipato y eventualmente producto de los efectos de la ley de fraccionamiento pesquero? No, definitivamente no. Yo creo que en esa mirada de mediano, largo plazo, es fundamental trabajar sobre los procesos de autorizaciones ambientales, ¿ah? Y profundizarse ahí en el rol del organismo sectorial, en el rol del SEA, en el rol de los tribunales, en el rol de aquellos que estamos pasando por el sistema de evaluación, en el rol de cómo dialogamos con las comunidades. Chile tiene todo un desafío para mejorar eso. La verdad es que al nivel que estamos hoy día no tenemos ninguna posibilidad de hacernos cargo del cambio climático. Cuando tenemos estas metas al 2050, si uno hace una estimación simple desde el punto de vista de la energía renovable, serán al 2500, digamos. A este ritmo de aprobación no tenemos ni una posibilidad de lograrlo. Y yo ahí me quedaba en el caso del empleo con un consejo, una reflexión de mi viejo que decía: primero estudia, después búscate un empleo, ahorra y después cuida lo que ahorraste. Entonces, yo creo que el 2025 es el momento de cuidar el empleo. El generar nuevos empleos no se hace de la noche a la mañana. Esta pérdida de valor que hablábamos de lo que produce Huachipato, estamos hablando de directos e indirectos, no hay ni una posibilidad de recuperarla vía, digamos, apurar los permisos en el plazo que las comunidades lo requieren. Es un valor que ya generamos. Nosotros desde la industria pesquera alimentamos el tercer mundo. Tenemos el recurso, está disponible, lo hemos cuidado. Lo que tenemos que hacer es decidir esto con sensatez, con eficiencia. Y en ese sentido creo que la decisión más importante que tiene que tomar Chile hoy con la región del Biobío es pensar en el bien común respecto de la ley de fraccionamiento. Tomemos la decisión que nos favorezca más a Chile y a Biobío. Y esa, desde mi perspectiva, es un fraccionamiento razonable que deje la eficiencia del uso del curel, de la merluza, en aquellas fuentes que generan empleos que son de largo plazo y que lo hacen desde la perspectiva eficiente, como es la industria pesquera, que es un lujo a nivel mundial en la que tenemos hoy. Gracias, Nelson. Mauricio, en esta ocasión se preguntó
en esta versión del IPER, el empresario asumirá respecto a la ley 21.713 sobre el cumplimiento tributario. Y gran parte de los encuestados cree que esta ley entrega más poder al Servicio de Impuestos Internos, en desmedro de los contribuyentes. ¿Cuál es tu opinión? Sí, como lo dijo Nelson cuando presentó la lámina, la verdad es que en general la percepción del empresariado respecto a esta ley es positiva, ¿ya? Que efectivamente ataca la ilusión tributaria, la evasión tributaria, la informalidad. Yo he participado en varios eventos, por ejemplo, respecto de las medidas que se están tomando, la que generalmente preguntan las pymes, es respecto de las transacciones, de las 50 transacciones, ¿ya? De las 50 personas, por ejemplo. Y ahí uno se da cuenta que la percepción es, bueno, yo estoy vendiendo, hago mis productos, los vendo, me pagan, me transfieren, y ahora me van a fiscalizar. Bueno, esa pyme que en realidad está vendiendo, siempre debe haber pagado impuestos. O sea, la verdad es que la persona que emite una boleta por 100.000 pesos va a pagar la retención que corresponde, si compra algo va a tener que pagar el IVA. Entonces, ataca fuertemente esta informalidad hoy día que va a tener que hacer el inicio de actividades, va a tener que emitir una boleta o un documento tributario. Y la verdad es que esa es la percepción del empresariado respecto de esa situación. Ahora, en el poder del servicio, efectivamente, bueno, de hace tiempo ya el servicio tiene un gran poder respecto a la fiscalización, más todavía hoy día que la forma que fiscaliza es por cruce de información prácticamente. O sea, basta que un código de un formulario no coincida con un código de otro y la verdad es que te llegue inmediatamente una notificación y si tú no respondes en los plazos que establece la ley, te llegará una liquidación y después un giro de impuestos, ¿ya? Entonces, ese poder hoy día lo tiene el servicio. Sí se agotó en la ley porque, por ejemplo, la facultad que se pretendía que el servicio tuviese de determinar la figura elusiva, por ejemplo, que hoy día estaba en el Tribunal Tributario, se mantiene en el tribunal, ¿ya? Entonces ahí le quitó un poco esta garra que el servicio pretendía tener. Pero en general fue positiva la visión del empresariado respecto a esta ley. Perfecto, muchas gracias. Estefi, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Ya, pues, nos cortaron. Muchas gracias a los tres y bueno, con esto cerramos el panel. Bueno, les agradezco a todos entonces, sobre todo a nuestro panel, por esta conversación y de esta manera estamos cerrando la entrega de los resultados del índice empresarial de percepción empresarial IPER Bio Bio, a nombre de la Cámara de la Producción y el Comercio CPC Bio Bio, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y también de la consultora EY Chile. Le agradecemos a todos ustedes quienes nos acompañaron presencialmente en la entrega, ¿no es cierto?, de estos resultados que son tan importantes para la región y para comenzar el año en las decisiones que se tienen que tomar dentro de las empresas. El informe, como les dije, está en el código QR, además de la encuesta al evento que ustedes puedan ahí contestar. También va a estar publicado en las páginas web de todas nuestras instituciones, así que a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente jornada.